Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte en mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor esté con ustedes. De la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Dijo entonces Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarlos conmigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Y dijo Pedro: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y hasta la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Palabra del Señor. Oh
Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame alteza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, a nosotros nos lo enseñan y puede ser una verdad, dependiendo de nuestra apertura, ¿cierto? Siempre nos dirán que menos es más. Yo tengo muchos años en el sacerdocio y muchos años en los que al celebrar la liturgia el Domingo de Ramos no proclamo la pasión. Yo creo que lo hemos visto hoy en los grandes héroes de la Biblia, en la Biblia, y todos podemos reconocer personajes que estaban allí con Jesús. Los que intentaron defenderlo, los que definitivamente le rechazaron, le negaron, toda una historia. Y como para hacernos la pregunta, nosotros detrás de quién vamos y con qué personaje nos identificamos. Entonces, a algunos no les gusta de mucho, y la pasión. Tranquilos, el viernes la proclamamos completa igual. ¿Sí? Pero, ¿por qué no detenernos un momento y preguntarnos qué tanto nosotros nos metemos realmente en el texto bíblico para vivir de un modo diferente? Y en ese modo diferente hay una palabra clave, que es servir. Y esa palabra, como verbo, se conjuga cuando nosotros aprendemos de ese Jesús Maestro a amar de verdad. Vayámonos ahí rapidito a la primera lectura del profeta Isaías. ¿Quién de ustedes es mudo? Ninguno, ¿cierto? Es decir, que para nosotros son las mismas palabras del profeta Isaías hoy. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, una lengua de iniciado. ¿Para qué? Para que lleve al abatido, al que sufre, una palabra de aliento. Bueno, listo, que a usted se le dificulte hablar acercándosele al otro. Pero usted puede hablar por el otro cuando le encomienda en su oración. Y también sabrá qué es capaz de hacer por el bien del otro. Recuerdan que una de las prácticas de la Cuaresma es el ayuno. Y que el ayuno es ver yo de qué debo desprenderme para vivir la caridad con el otro. Después de revisar la relación conmigo mismo, cómo está mi relación con el otro y qué le comparto. Oiga, se llevaron más de 400 cajitas de comunicación cristiana de bienes. ¿Cuántas volverán? ¿Cuántas volverán? Porque si yo no tengo palabras muy elocuentes, ¿sí?, ¿de qué otra manera me puedo comunicar con el otro, por el otro? ¿Sí? Y tengo esa confianza, como decía el profeta,
el Señor Dios me ayuda. Y aunque hablaban contra mí y aunque me maltrataban, mi rostro nunca se desfiguró cuando me hablaban de X o Y persona, porque yo, confiando en el Señor, sabía que no quedaría defraudado. Luego vendría entonces el Salmo 21 y pensamos, sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no sería más bien Dios el que nos habla a nosotros y nos dice, ve, Luisa, ¿por qué me abandonaste? Ve, Esteban, ¿por qué me abandonaste? Ve, Claudia, ¿por qué me abandonaste? Pero Señor, ¿y yo cuándo lo abandoné? Sí, acordate del Evangelio del último domingo del año. Cuando tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, me sentiste y me viste con frío y no un abriguito por ahí. Claro. Y miren la respuesta de ese Dios tan bonito. Contaré tu fama a mis hermanos y en medio de la asamblea te alabaré. Porque los que temen al Señor lo alaban, sí, y los que temen al Señor obran en su nombre. Luego entonces vendrá esa segunda lectura. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. ¿A qué nos invita el apóstol? A vivir como vivió Jesús, de quien dice, se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó sobre todo. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, decimos en uno de sus signos cristológicos. No, se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó sobre todo. Cuando llegamos ya al final, al trozo del Evangelio, nosotros no podemos creernos mejor que otros, ni pensarnos por encima del otro. Yo como no me he equivocado, yo como no he cometido ciertos errores, como el que se confiesa diciendo yo como no he matado a nadie, pero con su mal genio, con su rabia, con sus miradas, puede estar restándole vida al otro. Y creerse. Y miren el trozo del Evangelio, muy cortito, ¿cierto? Yo creo que les quedé de bien. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarlos conmigo. ¿Recuerdan que era lo de la criba? El colado. El colado. Y Jesús le dijo, pero yo he pedido, yo he orado por ti, para que tu fe no se apague. Y en lo corrido del año litúrgico, ya hemos tenido dos momentos en los que nos han hablado de la oración. Por eso hoy me quedé con ese trocito. Yo he orado por ti, yo he pedido por ti, le dice Jesús a Pedro. ¿Y para qué? Para que su fe no se apague. Jesús sabe quién es Pedro. Sabe cómo se ha comportado ese Pedro. Y miren qué expresión tan bonita. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. 15 días atrás lo estábamos leyendo con el apóstol Pablo. El que se sienta muy seguro, cuidado, no caiga. Y ese Pedro que se sentía tan seguro dijo, Señor, contigo estoy dispuesto a ir, a caminar, a marchar, o también a ¿qué? Peregrinar. Y recuerden que debemos ser peregrinos ¿de qué? De esperanza. Estoy dispuesto a peregrinar, a marchar incluso a la cárcel y a la muerte. Y Jesús le acaba de decir, cuando te hayas convertido, te está faltando. Y Pedro dice, no, yo voy hasta la muerte. Y Jesús le dijo, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces me hayas negado. Y así fue. Y solo cuando cantó el gallo, entendió qué era lo que estaba pasando
y comprendió el valor y el significado de las palabras de Jesús. Ubiquémonos nosotros, o como el profeta, agradecemos al Señor que nos ha dado una lengua de iniciados, a quien le llevamos una palabra de aliento, y aunque suene y sea difícil, cuánto confiamos en el Señor, que no nos abandona, sino lo abandonamos. Y cuánto aprendemos de ese Jesús, humilde y sencillo, que se rebajó aún con su categoría de Dios, para seguir orando por el otro. ¿Recuerdan? Es que cuando Jesús salió del Jordán, apenas fue bautizado, oró, y el cielo se abrió y pasaron cosas distintas. Y cuando hace un mes hablábamos en la transfiguración, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Orando, mientras los discípulos dormían. Pero cuidado, que de pronto en ese creer que el otro está dormido, también está orando, está haciendo lo suyo. La historia de hoy es muy sencilla. Había una hormiguita de esas, pero cabelladoras, trabajadoras. Y durante el verano, julio y agosto, almacenó cositas. Y muy cerquita de ella había una cigarra que no se cansaba de cantar y cantar. Cuando se acercaba el invierno y el frío, le dice la hormiguita a la cigarra: ¿viste? No trabajaste nada en el verano ni guardaste para el invierno. ¿Y entonces de qué vas a vivir? Y le dice la cigarra: me voy para otro lado, donde esté comenzando el verano. O, ¿a dónde me voy? A otro lado, donde esté comenzando el verano. ¿Necesito almacenar? No. Necesito aprovechar de la mejor manera el tiempo. Y la función de la cigarra no era otra que cantar. No es otra. Y la nuestra puede ser también orar, unos por otros. La nuestra puede ser parecernos a ese Jesús. Un Jesús que ha hablado a sus discípulos del reino de Dios, que es lo mismo que el reino de amor. Pero de un amor entregado a los pobres, a los más necesitados. Que nos ha convidado a un banquete que también a nosotros nos espera. Porque nos invitó a la mesa de la palabra y enseguida a la mesa de la Eucaristía. Pero cuando llega a Jerusalén, primero mucha gente lo aplaude y lo aclama, y después rápidamente, ¿dónde lo veremos? En la cruz, como lo vimos al iniciar la Cuaresma en nuestro chamizo. Por ahí está, y dice no tocar. No se pierdan lo que va a pasar con el chamizo en la Pascua. Y ese relato de Lucas es el que nos trae ese montón de personajes. Ya he mencionado que Simón, que Judas, está Pilatos, está Caifás, el sumo sacerdote Anás, un montón de gente. Gente de la que conocemos algo y de la que debemos mirar a ver realmente a quién nos parecemos. Todos se retratan tomando diferentes posturas, ¿sí? Diferentes posturas ante ese Jesús el inocente, cuya bondad desenmascara toda hipocresía. Y todos estos personajes pueden servirnos de referencia para nuestra meditación. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Ir a procesiones. Como decía el Padrecito, ya se acerca la Semana Santa. Largas procesiones, predicaciones por montones, más procesiones, obra santa, más procesiones, más predicaciones. ¡Qué pereza!
porque es un río de gente que va y viene, pero que se lleva. ¿Y con quién se identifica? ¿Y cuál es el compromiso que vamos a adquirir ante la multitud de personas inocentes y necesitadas de la tierra? Pocos personajes. Uno, Judas, el traidor interesado. Pero ahí está. Pedro, el fanfarrón, eso sí que hablaba, pero después arrepentido y convertido. Entendió al final. O por qué no pensar en el que se beneficia de su bondad sin responder de manera personal. Aquel al que le cortaron la oreja y que recibió un milagro cuando fue curado. Y no estuvo para defender, y no estuvo ahí para decir, oye, aquí pasó algo distinto. ¿Qué pasó con Marco? ¿Qué se hizo? Había mucha gente religiosa. Pues no como ustedes son religiosos a lo bien. Allí había mucha gente religiosa a la que le estorbaba realmente ese tipo de Mesías justo e inocente que Jesús estaba mostrando. ¿Y cuántos hoy quieren hacerse una idea de Dios distinta de la que Jesús nos mostró? Porque no se acomodan a lo que les llama la atención, a lo que les corrige o quiere corregirles realmente una predicación. A ese Jesús que nos quiere servidores de todos. O nos identificamos con Pilato, el político populista que enseguida traiciona la verdad y se lava las manos. O Herodes, recuerdan que Herodes tenía curiosidad de ver. Muchos vendrán por curiosidad del Jueves Santo a ver cómo quedó el monumento, a ver si se mueve o no, a ver dónde hay el show más bonito. Irán de lugar en lugar buscando siete para obtener una indulgencia plenaria. Y Jesús dijo, velen conmigo 1 hora, quédese en una hora. Y no vaya de aquí para allá y de allá para acá a ver qué encuentran. Curiosos, pero superficiales. En fin, concluyamos esto ya, estoy muy largo. Señor Jesús, ¿cuántas veces te hemos negado? Te hemos abandonado y te hemos traicionado por nuestro egoísmo, por nuestros caprichos. A veces no tenemos valor de decir la verdad. Por todo ello digamos, perdón Señor, perdón Señor, y ayúdanos a cambiar nuestra vida. Amén. Pero que el Señor les ayude a cambiar la vida si es necesario. Si usted es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, si usted es tan bueno, pues no le pida nada, pero agradezca. Señor, esté con ustedes.